Hay instantes en la vida en los que algo dentro de ti se mueve sin que haya ruido externo, como si una fuerza silenciosa intentara mostrarte un camino que no estabas viendo. No es un pensamiento repentino ni una corazonada vaga, es más bien una percepción interna que se afina, como si tu alma ajustara el enfoque y empezaras a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Muchas personas creen que estos fenómenos son casualidades, pero cuando empiezas a observarlos con atención, descubres que la coincidencia es solo la superficie de algo más profundo. Hay señales que no llegan en forma de palabras, sino como pequeños desajustes en tu rutina, encuentros improbables o intuiciones que se anticipan a los hechos con una precisión inquietante, y cuando te permites escucharlas sin miedo ni prejuicio, algo se transforma en tu manera de entender la realidad. Porque el alma, aunque no hable con voz, siempre se expresa con movimientos que intentan corregir el rumbo. A veces esa corrección llega con suavidad, como cuando un pensamiento persistente insiste en volver una y otra vez pidiendo ser atendido. En otras ocasiones llega con un golpe simbólico, un cambio inesperado, una conversación que te sacude o una pérdida que te obliga a verte sin máscaras. Lo curioso es que si observas bien, estos llamados no aparecen de la nada, surgen cuando tu vida se desvía de lo que te hace crecer o cuando te aferras a situaciones que ya cumplieron su ciclo. La sincronía, entonces, no es magia ni predicción, sino una especie de eco entre lo que sucede fuera y lo que se mueve dentro de ti. Es como si el universo o la propia estructura de tu ser te mostrara reflejos para que entiendas lo que aún te cuesta aceptar. Y cuanto más intentes ignorarlos, más intensos se vuelven, no por castigo, sino por insistencia del aprendizaje que llevas pendiente. Hay quienes interpretan estas señales como mensajes directos, otros como simples coincidencias, pero cuando las observas desde una mirada más amplia, descubres que funcionan como puntos de encuentro entre tu historia, tus deseos, tus sombras y tus decisiones. Por ejemplo, esa repetición casi absurda de números, lugares o nombres no tiene que ver con supersticiones, sino con la capacidad del alma de dirigir tu atención hacia aquello que necesita conciencia. Cuando una sincronía se repite sin cesar, no lo hace para asustarte, sino para recordarte que estás entrando en un territorio interno donde algo está por revelarse. Y la clave está en no forzarlo, no intentar interpretarlo desde la ansiedad, sino permitir que esa señal se abra a su propio ritmo, porque las revelaciones verdaderas nunca llegan desde la prisa, sino desde la disposición a mirar lo que antes evitabas. Lo más fascinante es que estas señales no suelen contradecir tu razón, aunque muchas veces la sobrepasan, en realidad, tienden a complementarla. La mente analiza, compara, deduce, el alma en cambio reconoce. Reconoce patrones, intenciones ocultas, situaciones que no están alineadas con tu camino y vínculos que vibran en otra frecuencia. Por eso, cuando emerges en medio de una sincronía, sientes una mezcla extraña entre familiaridad y sorpresa. Es como si ya supieran la respuesta antes de escucharla. Esta sensación no es fantasía, es la memoria profunda de tu interior recordándote quién eres, qué has vivido y qué necesitas comprender para seguir avanzando sin repetirte. Cuando empiezas a prestar atención a estas señales internas, descubres que no se presentan como instrucciones exactas, sino como indicios que requieren sensibilidad para ser interpretados. No hay mapas detallados ni advertencias explícitas. Lo que existe es un diálogo sutil entre tu experiencia y aquello que tu alma intenta mostrarte. Ese diálogo toma forma en situaciones que parecen repetirse con una insistencia casi matemática, como si la vida te pusiera frente al mismo patrón una y otra vez hasta que lo entiendes. Y aquí surge algo importante. Las sincronías nunca buscan imponerse, buscan despertarte. Su propósito no es darte certezas absolutas, sino empujarte hacia un estado de mayor conciencia. Porque cuando mirás más allá de la superficie y te permites cuestionar por qué ciertos momentos se repiten con tanta precisión, empiezas a descubrir que nada está desconectado de tu propio viaje interior. Algunas de estas señales se manifiestan a través de encuentros que en un principio parecen fortuitos. Personas que aparecen justo cuando estás atravesando un conflicto interno, conversaciones que responden exactamente a lo que estabas pensando, decisiones que parecían complejas y de repente se alinean sin esfuerzo. Muchos llaman a esto suerte o casualidad, pero cuando vives la experiencia desde dentro, notas que no es una sucesión azarosa. Es más bien un movimiento de ajuste, como si la realidad se coordinara para llevarte hacia un entendimiento que no podrías alcanzar únicamente desde la lógica. Y cuando esto ocurre,
Experimentás una especie de resonancia interna, un reconocimiento que se siente más verdadero que cualquier argumento racional. No es que la vida esté organizada para complacerte, es que tu percepción empieza a captar señales que antes estaban fuera de tu rango de conciencia. También existen sincronías que no llegan con suavidad, sino con un impacto emocional profundo, momentos que te obligan a detenerte, a replantearte decisiones o a confrontar verdades que preferías evitar. Estas señales implican rupturas, cambios repentinos o vacíos que se abren justo donde pensabas que había estabilidad. Aunque generan incertidumbre, suelen tener una función precisa: quebrar estructuras internas que ya no sostienen tu crecimiento. Y aquí ocurre algo paradójico: cuanto más resistencia tienes al cambio, más contundentes se vuelven estas señales. No porque exista una fuerza que te castigue, sino porque el alma no tolera vivir en contradicción durante demasiado tiempo. Cuando tu vida externa y tu mundo interno se desconectan, la realidad empieza a enviarte mensajes que te obligan a reconectar con lo que realmente importa. Estas interrupciones, que al principio parecen caóticas, terminan convirtiéndose en puntos de inflexión que marcan el inicio de un nuevo entendimiento. La clave está en reconocer que no todas las señales buscan darte una respuesta inmediata. Algunas simplemente buscan que te detengas y observes. Otras buscan que cambies la dirección de tu energía. Y otras, las más profundas, buscan que te responsabilices de partes de ti que has postergado durante años. Por eso, cuando una sincronía aparece con una intensidad inusual, no deberías verla como un signo externo que viene a dictarte el camino, sino como un recordatorio de que tu percepción está entrando en un territorio más amplio. Es un llamado a mirar lo que sientes, lo que rechazas, lo que temes admitir y lo que estás preparado para transformar. Cuando entiendes esto, dejas de ver las sincronías como fenómenos aislados y empiezas a verlas como un lenguaje que conecta tu vida emocional, tu historia, tus decisiones y tu futuro. Cuando una persona empieza a tomar en serio estas señales, ocurre algo que muchos no esperan: la percepción se expande, no de manera extraordinaria ni mística, mas sí de un modo profundamente humano. Es como si la vida dejara de ser una línea recta y empezara a mostrar sus capas ocultas, esas capas que siempre estuvieron ahí, pero que solo se revelan cuando tu atención se afina. Lo que antes pasaba inadvertido comienza a tener un sentido distinto, no porque hayas cambiado los hechos, sino porque has cambiado la forma en que los observás. La conciencia se vuelve más lúcida, más sensible a las sutilezas, más dispuesta a ver matices que antes no reconocías. Y con esa nueva claridad empiezas a notar que muchas de las experiencias que considerabas aleatorias en realidad estaban marcando una dirección, como flechas apuntando a temas internos que necesitaban atención, a sanación o comprensión. A medida que exploras ese territorio interno, descubres que las sincronías no solo señalan lo que debes mirar, también revelan lo que debes soltar. Muestran patrones repetidos que te mantienen atrapado en la misma historia emocional, decisiones que no terminas de asumir, vínculos que sostienes por miedo, expectativas que te pesan más de lo que te impulsan. Cuando estas señales aparecen una y otra vez, no lo hacen para castigarte, sino para que entiendas que hay partes de ti que se quedaron detenidas en algún punto del camino. Aceptar esto requiere honestidad, una honestidad profunda, a veces incómoda, porque implica reconocer que muchas de tus elecciones han sido respuestas automáticas a viejas heridas. Y aquí es donde la sincronía actúa como un espejo simbólico. Te muestra que aquello que llamabas destino muchas veces era simplemente una repetición inconsciente, ¿no? Y cuando te das cuenta, la percepción cambia de forma irreversible. Hay un momento clave en este proceso, cuando dejas de interpretar las señales como algo externo y empiezas a ver que nacen de tu propio movimiento interno. Es como si el alma, cansada de esperar a que entiendas por la vía racional, usara la realidad como escenario para que puedas ver con claridad lo que ya sabías en silencio. En ese punto, las señales dejan de ser mensajes enigmáticos y se convierten en una brújula emocional, una forma de orientarte hacia decisiones más congruentes con tus necesidades auténticas. No es magia ni adivinación, es la conciencia reorganizándose. Y cuando la conciencia se reorganiza, cambian tus elecciones, cambia tu manera de relacionarte, cambia incluso tu forma de interpretar los desafíos. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable empieza a verse como una transición necesaria que te prepara para un nivel de entendimiento más profundo.
Lo fascinante es que con el tiempo estas sincronías dejan de sorprenderte y empiezan a sentirse naturales. No porque pierdan intensidad, sino porque aprendes a reconocerlas sin resistencia. Ya no necesitas explicaciones elaboradas para justificarlas, tampoco necesitas pruebas externas para validarlas. Lo que experimentás es una especie de coherencia interna, una sensación de que lo que vives por dentro y lo que ocurre por fuera finalmente empiezan a alinearse. Eh, esa alineación no significa ausencia de conflictos, significa claridad para caminar dentro de ellos. Cuando tu percepción llega a ese punto, entiendes que la vida no está tratando de confundirte, sino de guiarte, y esa guía no es un mandato, es una invitación constante a mirar más adentro, a escuchar con más profundidad, a reconocer que las señales no aparecen para controlar tu vida, sino para ayudarte a vivirla de forma más consciente y más libre. Cuando alcanzás ese nivel de percepción más afinada, descubres que las señales no solo te hablan de lo que necesitas comprender, también te muestran quién eres en esencia. No es raro que en medio de una sincronía surja una sensación de familiaridad imposible de explicar con la razón. Es como si partes de tu historia que creías olvidadas regresaran en forma de intuiciones súbitas, revelaciones silenciosas o emociones que emergen sin permiso. Lo que en realidad está ocurriendo es que la conciencia profunda aprovecha cada una de estas señales para conectar puntos internos que tu mente había separado. Te recuerda decisiones que aplazaste, caminos que dejaste por miedo, habilidades que ignoraste por inseguridad. Y ese reencuentro contigo mismo no llega como un discurso explícito, sino como una claridad que se desliza entre tus pensamientos sin hacer ruido, pero dejando marcas que ya no puedes ignorar. A medida que este proceso avanza, empiezas a ver que las sincronías también aparecen para reorganizar tus vínculos. Algunas personas entran en tu vida justo en el instante en que necesitas aprender algo específico, mientras que otras se alejan cuando ya cumplieron su papel en tu evolución emocional. Esta dinámica no es un castigo ni una recompensa, es un movimiento natural que se activa cuando tu alma quiere liberarte de patrones que ya no sostienen tu crecimiento. Muchas veces nos aferramos a relaciones, ideas o expectativas que fueron importantes en el pasado, pero que en el presente solo generan peso. Y aquí las señales actúan como recordatorios discretos, empujándote a observar lo que se ha vuelto demasiado estrecho para tu evolución. Cuando una sincronía se repite alrededor de una persona o situación, no busca que te obsesiones, sino que revises qué parte de ti está intentando avanzar más rápido que tus decisiones. Hay momentos en los que estas señales se intensifican no porque la vida quiera presionarte, sino porque tú mismo estás a punto de cruzar un umbral interno. Justo antes de un cambio significativo, las sincronías se vuelven más nítidas. Puede ser que escuches la misma frase en distintos lugares, encuentres símbolos que se repiten o experimentes coincidencias tan precisas que parecen coreografiadas. Esto no es un fenómeno extraordinario, es la conciencia ajustándose a una frecuencia más coherente con lo que estás por vivir. Es como si tu mundo interno estuviera preparando el terreno para lo que viene, limpiando resistencia, organizando emociones pendientes y alineando tu atención hacia aquello que pronto tendrás que enfrentar o asumir. Cuando esta intensidad aparece, lo peor que puedes hacer es forzar interpretaciones, lo mejor es permanecer observante, permitir que la revelación llegue a su propio tiempo y espacio. Lo más transformador de todo este proceso es que a medida que entiendes el lenguaje de las señales, también entiendes que no está fragmentado. Descubres que tus decisiones, tus emociones, tus memorias y tus intuiciones no funcionan por separado como pensabas. Cada una es parte de un mismo movimiento, una arquitectura interna que se expresa a través de estas sincronías para llevarte hacia un conocimiento más honesto de ti mismo. Con esta comprensión deja de ser necesario buscar confirmaciones externas. Ya no vives desde la urgencia de acertar o desde el miedo a equivocarte, porque entiendes que incluso los errores forman parte del camino que tu alma utiliza para pulirte. Esta visión no elimina los desafíos, pero los vuelve más manejables, más humanos. Te permite caminar sin sentir que estás perdido, porque sabes que mientras prestes atención, mientras mantengas tu percepción abierta, la vida seguirá mostrándote señales que te ayuden a continuar con menos dudas y más coherencia,
con el tiempo, descubres que estas señales internas no solo te orientan hacia decisiones más maduras, sino que también te muestran el vínculo que existe entre tu historia emocional y la forma en que percibes el mundo. Cada persona interpreta las sincronías desde su propio relato, desde sus heridas, desde sus deseos, desde aquello que aún no ha terminado de comprender. Por eso, dos personas pueden vivir la misma experiencia y darle significados completamente distintos. Y aquí aparece una de las enseñanzas más profundas de este proceso. La sincronía no revela una verdad universal, revela una verdad personal. Te muestra aquello que tu alma está lista para trabajar, aunque tu mente todavía dude o intente resistirse. Cuando aceptas esto, dejas de buscar explicaciones absolutas y comienzas a observar con más sensibilidad lo que cada señal despierta dentro de ti. No importa cuánta lógica le pongas, siempre habrá una dimensión emocional que te invita a mirar con más honestidad quién eres y en qué punto de tu camino estás. Lo interesante es que a medida que esta percepción se afina, empiezas a notar cómo las señales también interactúan con tus emociones más profundas. No solo te hablan de decisiones externas, sino de conflictos interiores que llevas tiempo ignorando. Hay sincronías que aparecen cuando estás a punto de repetir un patrón antiguo, recordándote que no necesitas volver a lugares donde ya aprendiste lo que tenías que aprender. Em, Otras se presentan cuando necesitas cerrar ciclos que mantienes abiertos por costumbre o por miedo. Es como si la vida pusiera pequeñas luces en el camino para evitar que avances a ciegas, y no lo hace desde un lugar de imposición, sino desde una especie de inteligencia interna que busca alinearte con lo que sí te nutre, con lo que te hace crecer de manera auténtica. Cuando comprendes esto, la relación con las señales cambia. Dejan de ser un misterio que intentas descifrar desesperadamente y se convierten en una guía que respeta tu tiempo, tu proceso y tu capacidad de integración. Esta comprensión más profunda también transforma tu manera de relacionarte con el futuro. En lugar de vivir desde la ansiedad de anticipar lo que viene, empiezas a vivir desde la presencia. Entiendes que las señales funcionan como un puente entre lo que estás viviendo ahora y lo que necesitas ver para avanzar. No son promesas ni advertencias rígidas, son ajustes de percepción. Te preparan emocionalmente para situaciones que están a punto de manifestarse, te muestran lugares donde tu intuición está más despierta de lo que creías y te ayudan a sentir cuando un camino no está alineado con tu esencia. En este estado, la vida deja de parecer un territorio incierto y se convierte en un espacio de aprendizaje continuo. No necesitas garantías absolutas porque confías en tu capacidad de interpretar lo que ocurre a tu alrededor sin perderte en suposiciones ni exageraciones. Y quizás lo más revelador es entender que las señales no están ahí para resolver tu vida, sino para enseñarte a participar activamente en ella. Muchas personas esperan que una sincronía les diga qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, como si fuera una respuesta definitiva. Pero las señales no funcionan así. Su propósito es despertar tu discernimiento, no reemplazarlo. Te invitan a reflexionar, a sentir, a observar, a reconocer dónde estás actuando desde el miedo y dónde estás actuando desde la coherencia. Son una invitación a mirar el mundo con una sensibilidad más profunda, no una instrucción para delegar tu responsabilidad. Y cuando comprendes esto, algo en tu interior se fortalece. Ya no buscas que la vida tome decisiones por ti, porque entiendes que el verdadero sentido de las señales es recordarte que tienes la capacidad de elegir con más conciencia, con más claridad y con más respeto hacia tu propia evolución. Cuando llegas a este punto de comprensión, empiezas a notar algo que cambia por completo tu relación con la realidad. Las señales no solo te muestran hacia dónde ir, también te revelan desde dónde estás viviendo. Si respondes a ellas con ansiedad, con urgencia o con expectativas rígidas, es porque hay partes de ti que aún necesitan calma y claridad. Pero si las recibes con apertura, con curiosidad y con una disposición sincera a escucharte, la experiencia se vuelve mucho más fluida. Este contraste te ayuda a ver que la sincronía no depende de la vida externa, depende de tu estado interno. No es la señal la que tiene poder, es la atención que le prestas. Cuando tu mente está saturada por el ruido de la prisa, del miedo o de la necesidad de control, las señales se diluyen o se distorsionan. En cambio, cuando te permites bajar el ritmo y observar sin imponerte interpretaciones, descubres que todo se vuelve más nítido, más coherente y más humano.
Otra cosa que te sorprende en este proceso es cómo las señales te muestran con precisión qué parte de ti necesita madurar. Hay momentos en los que aparece una sincronía que toca directamente una herida que aún no habías trabajado y aunque pueda generar incomodidad, también abre puertas para un entendimiento profundo. Por ejemplo, cuando una situación se repite con diferentes personas, no significa que estés destinado a sufrir lo mismo indefinidamente, sino que hay un aprendizaje emocional que estás evitando. La vida no insiste en que repitas el dolor, insiste en que lo comprendas. Y cuando finalmente lo miras de frente, la señal deja de aparecer con la misma intensidad, porque ya integraste la lección que llevaba tiempo esperando tu atención. Este tipo de sincronías actúan como marcadores emocionales señalando los lugares donde aún queda trabajo pendiente, pero también mostrando tu progreso cuando esos patrones empiezan a disolverse. Con el tiempo, también te das cuenta de que las señales no pretenden convencerte de nada, no buscan que creas en fenómenos extraordinarios, ni que interpretes el mundo desde un lugar místico, desconectado de la realidad cotidiana. Su función es mucho más terrenal, ayudarte a ver lo que ya está ahí, pero que tu mente había pasado por alto. Por eso, cuando una sincronía aparece en un momento clave, no lo hace para sorprenderte, lo hace para ayudarte a interpretar el contexto desde una perspectiva más amplia. No se trata de adivinar el futuro ni de encontrar significados ocultos en cada detalle, sino de desarrollar una inteligencia emocional que reconozca los movimientos internos que la razón aún no termina de comprender. En ese sentido, la sincronía actúa como un puente entre tu intuición y tu capacidad de análisis, permitiendo que ambas trabajen juntas en vez de enfrentarse como si fueran opuestas. Lo más transformador de todo este proceso es que a medida que integras esta manera de percibir, tu relación con la incertidumbre cambia de forma radical. Antes, la falta de respuestas generaba ansiedad porque sentías que la vida debía darte garantías para avanzar. Ahora, entiendes que no necesitas tenerlo todo bajo control, porque has desarrollado una sensibilidad interna que te permite orientarte incluso en los momentos en los que las cosas no están del todo claras. Esta libertad interna te permite caminar con más calma, con menos presión y con una mayor conexión con tu propio ritmo. Ya no te apresuras a forzar resultados ni a escapar de los silencios, porque reconoces que muchas veces las señales más importantes no llegan en medio del ruido, sino en los espacios de quietud donde puedes escucharte sin interferencias, y es justamente ahí donde descubres que las sincronías no son un fenómeno aislado, sino un lenguaje constante que te acompaña mientras aprendes a vivir con más conciencia y más presencia. A medida que esta percepción madura, surge una comprensión todavía más profunda. Las señales nunca vienen a imponerte una dirección, vienen a mostrarte la relación que tienes contigo mismo. Cada vez que encuentras una sincronía en un momento de duda, lo que realmente está sucediendo es que tu interior está intentando alinear lo que sientes con lo que haces. Ese alineamiento no siempre es cómodo, de hecho, muchas veces te obliga a replantearte decisiones que dabas por seguras. Sin embargo, cuando observas con honestidad lo que ocurre en tu vida y empiezas a detectar estos patrones que se repiten, te das cuenta de que las señales te hablan de coherencia. Te muestran si tus pasos coinciden con tus valores, si tus relaciones reflejan tus deseos más profundos o si estás viviendo desde expectativas que no nacieron de ti. Y esa conclusión, aunque simple, tiene una fuerza enorme. Comprender que las señales son un reflejo de tu verdad interna y no una guía externa que debas seguir ciegamente. En este punto del proceso, algo llamativo comienza a suceder, tu percepción de las personas a tu alrededor cambia por completo. Antes buscabas mensajes obvios, palabras explícitas, gestos visibles, ahora empiezas a captar detalles más sutiles. Te das cuenta de que la comunicación más auténtica no siempre se expresa con palabras, sino con presencia, con coherencia, con la forma en que alguien se sostiene en tu vida sin que tengas que pedirlo. Y las señales también aparecen ahí, en la manera en que ciertos vínculos fluyen con naturalidad mientras otros parecen forzados. Cuando una relación se alinea con tu evolución, las sincronías se vuelven más suaves, más armónicas, como si ambas historias caminaran en la misma dirección sin necesidad de esfuerzo. En cambio, cuando una relación ya cumplió su función o dejó de ser sana para tu crecimiento, las señales empiezan a tensarse, a repetirse en forma de incomodidades, silencios prolongados o situaciones que te empujan a mirar lo que no quieres aceptar.
Esto no significa que debas interpretar cada movimiento como si fuera un aviso definitivo. Significa que estás aprendiendo a reconocer cuando tu alma intenta guiarte hacia un movimiento interno que te estabas negando. Muchas veces lo que consideramos una señal difícil es en realidad un llamado a soltar viejos apegos, creencias rígidas, lealtades invisibles o expectativas que ya no dialogan con la persona en la que te estás convirtiendo. Y es justo ahí donde este proceso se vuelve más transformador. Empiezas a comprender que la vida, al reflejarte estas señales, no intenta apartarte de nada, sino acercarte a algo que está más alineado con tu esencia. Ese acercamiento puede ser un camino nuevo, una forma distinta de ver tu historia, una relación más consciente o incluso un propósito que antes parecía lejano. Las señales no crean el camino, solo iluminan lo que ya está emergiendo dentro de ti, y cuando finalmente te permites escuchar este lenguaje de manera honesta, algo dentro de ti se libera. Ya no cargas la necesidad de tener respuestas inmediatas ni de controlar cada paso que das. Entiendes que el propósito de las señales no es anticipar lo que va a suceder, sino ayudarte a interpretar lo que estás viviendo con una visión más amplia. Es una manera de caminar más despierto, más atento, más conectado contigo mismo, y esa conexión, lejos de volverte dependiente de las señales, te vuelve más autónomo, porque ya no buscas confirmaciones para tomar decisiones, confías en tu capacidad de leer tu propio proceso, y esa confianza es la que transforma tu manera de vivir. Descubres que cada sincronía, cada intuición, cada coincidencia significativa es simplemente un recordatorio de que tu alma siempre estuvo intentando guiarte, solo necesitabas aprender a escuchar con la profundidad adecuada.